Vamos a cambiar de tema, pero siempre en materia de seguridad, porque Pedro Aguirre Cerda es una de las 14 comunas de la región metropolitana que quedaron fuera del plan Calles sin Violencia. Vamos a conversar al respecto, nos acompaña en el estudio el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Preocupado, estamos molestos también por no haber sido incluido en este plan de gobierno Calles sin Violencia. La verdad es que yo no tengo ninguna explicación, yo he sido claro. Yo creo que el único alcalde que fue a La Moneda a exigir que se armara un plan. Tal vez esto empezó a acelerar este proceso que nosotros veíamos que estaba funcionando de manera muy lenta. Pero cuando usted dice, soy uno de los pocos que fue a La Moneda a exigir que se armara este plan, ¿se refiere a antes del asesinato del carabinero Daniel Palma? Mira, nosotros llevamos viviendo episodios de violencia ya hace mucho tiempo. Esto no es que se haya desencadenado con el asesinato de los carabineros. Sí. Nosotros llevamos balaceras, fuegos artificiales, algunos episodios que han sido dramáticos. 1000 disparos al aire, 72 horas bajo las balaceras. Y todo esto yo venía exigiendo ya hace mucho tiempo que actuáramos, que tuviéramos alguna forma de poder enfrentar esta situación, porque esto lamentablemente está comprometiendo la democracia, está generando terror, hay una psicosis colectiva en Pedro Aguirre Cerda. Apenas uno oye un estruendo de un fuego artificial y las personas enseguida empiezan a refugiarse en las casas. Hay un estado de excepción fáctico. Acá las personas ya no deambulan por la calle cuando empieza a oscurecer. Prefieren estar en sus casas, prefieren estar seguros. Hemos visto personas gravemente lesionadas con proyectiles que han sido disparados de manera irresponsable. Entonces, es un conjunto de cosas. Ahora, yo creo que todo esto, hay varios elementos que hacen que este plan sea anunciado por el gobierno. Nosotros fuimos a entregar un plan antibalacera. Están los tres asesinatos de estos carabineros y lo que estamos viviendo a diario. Hoy día lo que ocurrió en Maipú, que encontraron resto de una persona. Sí, es que le preguntaba recién el tema de hace cuánto tiempo se habían iniciado las conversaciones, porque claro, desde el gobierno han señalado que el plan Calles sin Violencia había comenzado a ser trabajado desde el mes de enero. Sin embargo, se acelera el proceso a raíz del asesinato del carabinero Daniel Palma. Ustedes como alcaldes, como municipios, ¿tenían certeza de que este plan estaba siendo trabajado desde el verano, desde el mes de enero, incluso antes? Nosotros ¿No existía esa comunicación? No tenemos ninguna certeza, no sabemos realmente lo que incluye este plan Calles sin Violencia. Hemos sido informados a través de la prensa. En el caso mío, fueron invitados algunos representantes de las distintas asociaciones de municipalidades, pero tampoco formaron parte del diseño de estos planes. Acá se les invita para informarle cuáles eran las comunas que iban a ser incluidas. Se habló en una primera instancia de 10 comunas. Nosotros dijimos, tal vez vengamos lo más seguro es que vengamos en el segundo anuncio, claro. Y lamentablemente yo me entero el día viernes que nos fuimos incluidos, a pesar de todo lo que yo personalmente le he informado a la ministra, porque acá hay muchos delitos que no forman parte de la estadística, hay miedo, hay desconfianza de parte de la comunidad. ¿Usted cree que los criterios no son los correctos? No son suficientes, digamos. No son suficientes. Mire, yo creo que el criterio de incluir a las capitales regionales, yo creo que es un buen criterio, porque esto es un problema a nivel nacional, y hay zonas donde es más crítico, como por ejemplo lo que está pasando en el norte, también en el sur y en el centro, por supuesto. Entonces, por eso que para mí ese criterio está bien, pero el segundo criterio importante que se aplicó tiene que ver con la cantidad absoluta de homicidios. Y el punto de corte fueron los 10 homicidios. Las comunas que tenían 10 o más homicidios quedaron incluidas, y las que tenían menos quedaron excluidas. Nosotros, según la estadística que manejamos, tenemos 9.
Ahora, yo revisé estadística que está presente en las bases de datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y hay varias comunas que fueron incluidas que tienen menos de 10 homicidios. Entonces ellos dicen que no, que hay un observatorio donde además participaron el Alto Mando de Carabineros, Fiscalía, en fin, participaron varios actores relevantes en esta materia, pero nosotros, los alcaldes y alcaldesas, fuimos excluidos. Alcalde, ¿cómo valora el diseño de este plan? Estábamos conversando fuera de micrófono de las conurbaciones que son constantes en la región metropolitana y cómo en una calle de diferencia o a pocos metros ya estamos en otra comuna. De hecho, ahí también está la preocupación de muchos jefes comunales que dicen, bueno, tal vez se va a intervenir este territorio, pero por este otro lado van a aumentar exponencialmente los delitos, lo decía la alcaldesa Matei, y varios jefes comunales durante el fin de semana. ¿Usted considera que el diseño de este plan debió ser más por macrozonas que por comunas por separado? Por supuesto que sí, mira, nosotros... ¿O barrios en particular? Nosotros como comuna de Pedro Aguirre Cerda pertenecemos a un grupo de 12 comunas que representan lo que es la Fiscalía Metropolitana Sur. Si uno ve la estadística, más del 70% de la droga de la región metropolitana se decomisa en estas 12 comunas. Entonces tenemos una historia en común y todos sabemos que la droga, que representa un negocio bien lucrativo, está asociado a un montón de delitos y está asociado a lo que se llama la narcocultura, que es lo que a nosotros nos tiene ya sumido en una psicosis colectiva en nuestra comuna. Entonces, por supuesto que se tenían que haber considerado, porque ahora, ¿qué pasa con Pedro Aguirre Cerda? Nosotros quedamos como en una isla. Y esto yo creo que en lugar de ayudarnos a salir de este problema, lo va a empeorar. Porque ¿qué va a pasar? Que si todas las comunas que están alrededor de Pedro Aguirre Cerda empiezan a tener mayor presencia policial, empiezan a tener acciones concretas para poder combatir la delincuencia, el delito se va a trasladar a nuestro territorio. Entonces, por eso que nosotros estamos tan preocupados por esta decisión y vamos a insistir, vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir golpeando todas las puertas necesarias para que lleguen medidas concretas a Pedro Aguirre Cerda y que podamos salir de este problema. Tras el anuncio del gobierno central, ¿usted no recibió alguna explicación o alguna información respecto a por qué no habían sido incluidos? Bueno, la explicación... ¿Ha tenido alguna comunicación con el gobierno en estas últimas horas? Logré comunicarme con los 3 subsecretarios que pertenecen al Ministerio del Interior. Me dijeron que bueno, el criterio que había primado era eso de la cantidad absoluta de homicidios y que el caso de Pedro Aguirre Cerda lo iban a evaluar, iban a ver realmente qué podíamos hacer para poder mejorar esta difícil situación que tenemos en nuestra comuna. ¿Y usted tiene certeza si Pedro Aguirre Cerda va a ser incluido en esta otra etapa o en este otro plan de intervención comunitaria? La verdad es que, mira, yo no sé de qué se tratan todos estos planes. Yo lo que estoy pidiendo a gritos es que tengamos las herramientas para poder combatir oportunamente estos episodios de terror que tenemos en la comuna. Porque, mira, si nosotros analizamos lo que ha pasado en este último mes, han ocurrido en nuestra comuna 4 velorios de alto riesgo. Y el velorio de alto riesgo significa de que hay delincuentes en la calle, de que empiezan a lanzar fuegos artificiales, empiezan a haber balaceras. Yo he visto cómo estos proyectiles han llegado a las casas, he conversado con las vecinas y vecinos que han sido lesionados producto de estas balas y la verdad es que ya esta es una situación que no podemos seguir viviendo, que no podemos seguir tolerando. ¿Cuáles son las herramientas que hay que llevar al territorio propiamente tal, considerando la situación y la realidad que se vive en Pedro Aguirre Cerda? Usted decía hace un rato, un estado de excepción de facto, de alguna otra forma utilizaba esos conceptos pensando en el temor que hay en la población y que después de determinada hora no salen a la calle derechamente para evitar algún contratiempo. ¿Cuáles son las herramientas en concreto que hay que llevar al territorio? En Pedro Aguirre Cerda, usted que conoce la realidad. Mira, en Pedro Aguirre Cerda nosotros no tenemos ningún carro blindado. Entonces, solicitarle a Carabineros que actúe en estos casos es mandarlo a la muerte. Y eso es lo que nosotros no queremos. Ya tenemos el asesinato del carabinero Florido, del carabinero Galvez en el 2015 que también. Entonces, primero nosotros tenemos que tener
vehículos blindados para poder actuar oportunamente y tener presencia permanente. Necesitamos también un equipo que esté entrenado para poder actuar en estas situaciones, porque son situaciones complejas. Y yo he hablado con algunos carabineros y me comentan, me dicen, oiga, alcalde, mira, nosotros nos encantaría actuar, pero lamentablemente no tenemos la preparación, no tenemos las herramientas, no tenemos nada para poder actuar en estos casos. Y esto viene sucediendo en estos velorios, pero también en las fechas emblemáticas. Ahora, ¿qué dice la experiencia, la evidencia empírica? Que cuando Carabinero actúa oportunamente, los delincuentes se restringen, se inhiben. Logramos también darle un golpe importante a la delincuencia. Se han hecho 3 operativos muy exitosos, donde se ha incautado gran cantidad de drogas, donde se han tomado preso a varias personas, sin ir más lejos. No sé si recuerdas tú esta tarde de los 1000 disparos. Ahí habían 3 sospechosos que andaban, que la justicia lo andaba buscando, porque habían alguna evidencia. Bueno, en poquito más de un mes, de esos 3 sospechosos ya hay 2 que están presos. Y además la banda que actuaba con ellos. O sea, en tiempo récord hemos logrado detener a personas, incautar droga. También se ha actuado desde la flagrancia, porque a través de un control vehicular también se incautó una cantidad de droga enorme. 10 kilogramos de cocaína que salen de circulación. ¿Hasta dónde debiesen llegar las facultades en materia de seguridad de los municipios? Mira, yo no soy de la idea de que los municipios se transformen en una policía paralela, porque eso sería... ¿Trae consigo peligros? Trae muchos peligros. De hecho, ya funcionarios municipales han sido atacados por delincuentes. Menos mal que ninguno de ellos ha recibido un impacto de balas. Sí, nuestros vehículos han sido impactados por balas. Hemos tenido situaciones difíciles también donde actuamos en un caso de violencia intrafamiliar y el agresor, además de golpear a su pareja, intentó golpear a nuestros funcionarios. Acá no se trata de armar una policía paralela, porque eso sería un proceso muy largo y al final tendríamos que entrenar gente, tendríamos que tener una escuela de formación de policías municipales, y yo creo que eso es un camino muy largo. Acá nosotros tenemos que tener ciertas atribuciones, ¿no es cierto?, para poder actuar en los procesos administrativos, en los procesos donde no hay ningún riesgo para la integridad de nuestra gente. Se nos tiene que permitir tener elementos de seguridad como casco, como chaleco antibala, tener algunas herramientas como esposas también. Nosotros ya las tenemos. ¿Usted es partidario de que un funcionario municipal espose y detenga o retenga a un delincuente? Eso en los casos que lo amerite. Nosotros, por ejemplo, en este caso de violencia intrafamiliar, era necesario que lo detuvieran, porque obviamente los funcionarios se tienen que defender. Pero ese es un punto también, porque requiere de toda una preparación. No se trata de llegar y sacar a los funcionarios municipales a la calle con facultades que en cualquier minuto, como está la situación de seguridad en nuestro país, puede exponer derechamente la propia integridad y la seguridad del funcionario municipal. Por eso que hay que separar eso. Por eso que yo decía que la función que tienen que tener es más en tarea administrativa, en procedimiento de bajo riesgo, ¿ya? Porque para los otros procedimientos está Carabineros, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tremendo problema que tenemos actualmente? Que se han inyectado recursos, ¿no es cierto?, 1.500 millones de dólares para poder mejorar esta situación. Se perdió una inyección extra que podía haber sido a través de lo que se recaudaba vía reforma tributaria, y acá quiero tirarle la oreja a los parlamentarios que se negaron a siquiera la idea de legislar, ni siquiera se quisieron sentar a conversar sobre esta ley. Pero también nosotros necesitamos otras herramientas. Hemos visto que la inteligencia está al debe. ¿Y por qué te lo digo con tanta claridad? Porque en el contexto de uno de estos velorios de alto riesgo, tuvimos que salir con Carabineros a conversar con la comunidad para que nos entregaran alguna información. Y yo creo que eso es deber de Carabineros. Deberíamos tener drones para poder
justamente cuando están ocurriendo estos eventos peligrosos, poder registrar quiénes son los que están haciendo lanzamientos de fuegos artificiales, quienes están disparando al aire, y esto nos significaría un tremendo ahorro, un ahorro de tiempo, porque no todas las causas tendrían que ir a la Fiscalía de Flagrancia y no seguir este proceso largo que a veces demora varios meses, a veces años, para poder desbaratar a las bandas, y podríamos tener resultados concretos. Acá lo que necesitamos, claro, José Miguel, tal vez ser más ¿sabes preventivo, lo no tan que reactivo como necesitamos nos hemos caracterizado en nosotros? estos momentos? Dígame. Es tener una limpieza. Tener una limpieza en la comuna, que no tengamos armas de fuego, porque también se han hecho muchos anuncios. Yo me recuerdo, la ministra Isquia Siches fue a lanzar un plan de gobierno que decía menos armas, más seguridad. Y lo que se ha incautado en armas ha sido totalmente insuficiente. Prueba de ello es todos los disparos que se siguen realizando en nuestra comuna. ¿Qué eslabón de toda esa cadena falla? ¿Cuál es el que falla? Es la presencia policial, es tener más herramientas para poder investigar, para poder detectar. Nosotros sabemos dónde están las personas que se dedican al crimen organizado, nosotros ya tenemos una información bastante precisa. Lo que toda esa información hay que transformarla en evidencia para que Fiscalía pueda ordenar los procedimientos necesarios y que las policías vayan a hacer estos decomisos y que intervengan de manera rápida. Sin eso tenemos la batalla perdida. Acá, más que un fast track legislativo, necesitamos un fast track operativo. ¿Por qué? Porque no hay suficientes vehículos blindados como para repartir en todas las comunas, no hay suficientes drones. ¿Y a cuánto asciende la dotación policial de la comuna de Pedro Aguirre Cerda? Mira, esa cifra siempre es un secreto. Nosotros nos dan cierta cantidad, pero eso va variando, y además que no es una cifra que es estática, es una cifra que es muy dinámica. ¿Y por qué lo digo? Porque si uno revisa la estadística, dicen que más del 20% de los carabineros están con licencias médicas. Y eso es un quinto. Pongamos 5 carabineros, hay uno ya que está con licencia médica. Entonces, ya eso te va restando mucho. Ahora, ¿cuál es la estadística que para mí es más importante? Mira, nosotros nos pusimos a analizar 566 llamadas que llegaban a nuestra central de seguridad municipal. De esas 566 llamadas, cerca del 70% no son atendidas por carabineros. O sea, carabineros nosotros le avisamos, le decimos, mire, está ocurriendo un hecho de violencia, están disparando, están lanzando fuegos artificiales, hay un delito violento, necesitamos que ustedes acudan. Alrededor del 70% de los casos no acuden. O sea, es algo que realmente llama mucho la atención, y es donde yo pienso que debería centrarse el debate. Acá no nos hemos sentado a ver cómo nosotros aumentamos la fuerza de trabajo de las policías. Si agregamos, si reclutamos civiles para hacer labores administrativas. Claro. Bueno, estaba en la discusión, lo estuvieron anunciando, de hecho. O si reclutamos militares, y los militares no necesariamente los tienes que tener con una metralleta en la calle. Pueden hacer labores de inteligencia, también. Pero pueden hacer labores de inteligencia. Pueden capacitarse en control del orden público. Mira, te doy otro ejemplo. En Iquique, en Colchane, teníamos una frontera muy permeable. Después de una insistencia larga y tediosa y trabajosa y no exenta de discusión de parte de la diputada Danisa Astudillo, mi hermana, logró que se movilizaran militares. Pero no se el rol de la Fuerza Armada, como en algún minuto lo sostuvo el comandante en jefe del Ejército. Pero déjame terminar la idea. Lograron movilizar a través de el otro fast track, que fue poder aprobar esta ley de infraestructura crítica. Lograron movilizar los militares con facultades para hacer controles. ¿Y sabes cuál ha sido el resultado? 0 disparo producto de esto. Pero además se logró bajar la migración ilegal en un 55%, o sea, no es una cifra menor. Yo sé que esto aterra. Mira, yo tengo una historia con el pasado, ¿no es cierto?, con la dictadura. Yo soy hijo de exiliado político, yo desde muy pequeño tuve que salir del país porque estaban persiguiendo a mi padre. Pero
tampoco me cierro a la posibilidad de que podamos reconvertir este personal, pero hacerlo sí de manera responsable, sí capacitándolo, y no necesariamente tienen que estar en la calle, sino que también pueden hacer labores de inteligencia, ¿por qué no? Bueno, es parte de la discusión que genera toda esta crisis de seguridad que, como decía el alcalde, tiene a un gran porcentaje de la población en una situación muy difícil, con mucho temor. Nos decía el alcalde en Pedro Aguirre Cerda, personas que se refugian en sus casas a determinada hora porque sienten temor de estar en las calles. Alcalde, estamos en el tiempo, los últimos segundos, su llamado al gobierno. Usted decía, sostuve conversaciones con los subsecretarios del Ministerio del Interior, pero me imagino tiene un llamado concreto al gobierno central luego de que no fueran incluidos en esta lista de 46 comunas. Sí, yo lo que estoy pidiendo es que me reciban, que podamos tener esta reunión, que me expliquen por qué Pedro Aguirre Cerda quedó afuera, pero también quiero dirigirme a mi comunidad, quiero dirigirme a las vecinas, a los vecinos de Pedro Aguirre Cerda, agradecerle todos los mensajes que me hacen llegar por las distintas vías cuando andamos en terreno, por las redes sociales, a través del teléfono, y decirles que confíen en este alcalde, que yo no voy a bajar los brazos, en esto yo no voy a claudicar y voy a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta que se nos devuelva el derecho a vivir en paz en Pedro Aguirre Cerda y que se nos pueda garantizar todos nuestros derechos tan fundamentales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho a hacer deporte, por etcétera. Supuesto, para todos los ciudadanos, por supuesto, no solo de Pedro Aguirre Cerda, es lo que quisiéramos para todo el país. Muchas gracias, alcalde, por la conversación, el análisis, y quedamos atentos si es que efectivamente logra reunirse con el gobierno. Que tenga buena tarde. Muchas gracias, José Miguel. Igualmente. Chao, muchas gracias, alcalde. Chao. Nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso en CNN Chile.